Hace muchos años, durante la década de los 30 y a principios de los 40, Argentina se encontraba en una crisis económica, política y social. Y en este contexto aparece el líder más líder de los trabajadores, y con el argumento de la justicia social decide formar su propio gobierno. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, te presentamos el peronismo. El 4 de junio de 1943, en Argentina se llevó a cabo un golpe de estado por parte de unos tipos que conformaban el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que obligaron al presidente Ramón Castillo a renunciar y designaron como presidente al general Rawson. Pero luego de 3 días, este fue desplazado por Pedro Pablo Ramírez. Este se caracterizaba por ser un líder autoritario, y como era autoritario, se rompieron las relaciones con el GOU. Adiós, señor Pedro, que la fuerza te acompañe. Desde ahí quedaron a cargo del poder los señores Edelmiro Julián Farrell como presidente y nada más, y nada menos, ni nada más que Juan Domingo Perón como vicepresidente. Él es Perón, ministro de Guerra y secretario general del Trabajo. Durante su vicepresidencia estableció relaciones con los laburantes y con los dirigentes sindicales. Ayudó al bienestar del sector obrero. Bien ahí, Perón. También intervino en las universidades e hizo que la religión sea obligatoria en las escuelas. No, esto ya es demasiado. Más adelante, en octubre del 1945, Perón ya era muy conocido y tenía mucha fama, pero esto no le gustó nada a los militares de la oposición. Imagínate, Perón tenía cada vez más poder. Entonces le dijeron a Farrell que lo haga renunciar y lo mandaron en cana a la isla Martín García. Un bajón. Pero tranquilo, Perón, porque el pueblo está con vos. A los pocos días de haber sido apresado, los obreros, que no querían perder sus derechos, decidieron convocar una manifestación para el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, pidiendo que liberaran al gran general. Como se le venía el pueblo encima, Farrell decide negociar con Perón para que calme a los obreros y le devuelve todos los cargos. Y así fue como Perón salió al balcón para hablar con los trabajadores, dándose el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Al año siguiente, Perón se presentó como candidato a presidente con el Partido Laborista, bajo el lema "Votan por mí o por Estados Unidos", en una época de marcado nacionalismo. Perón obtuvo la victoria dando comienzo así a un primer gobierno peronista que duraría 9 años. No, te digo, ni me sorprende. Durante su gobierno, Perón adoptó medidas con el lema de justicia social, apoyando a los trabajadores. Algunas de esas medidas fueron vacaciones pagas, jubilación, control de sueldo mínimo y precios máximos, aguinaldo, aprobación del voto femenino y el aumento del sueldo básico, lo que generó un importante crecimiento en el mercado interno. Increíble. Perón también nacionalizó algunos servicios públicos como el Banco Central, el ferrocarril y los medios de comunicación. ¡Bien hecho! Otra de las medidas se basó en el Plan Quinquenal, donde Perón buscaba reducir la dependencia económica con el exterior e impulsó, mediante restricciones a las importaciones, el desarrollo del mercado interno, además de una política de subvenciones y créditos a largo plazo con bajas tasas de interés. Ok, polilla. El IAPI consistía en comprar toda la verdura del campo a 2 mangos y venderla en el exterior al precio real, pero esto provocó que los productores se recalentaran. Imagínate, no ganaban ni un peso. Y al que no le gusta, que se joda. En 1949, Perón se mandó modificar la Constitución, donde incorporó la ley que permite la elección directa de presidente y vicepresidente, así como su reelección. Metió derechos para los laburantes, para la libertad, para las familias, para los viejos, para la educación y cultura. Además, por primera vez en la historia de la Argentina, aprobó el voto femenino. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. Estados Unidos presentó el Plan Marshall, en el cual se comprometió a regalarle comida a sus amigos de Europa, pero solo iba a comerciar con sus colonias, por lo que Argentina quedó casi excluida del comercio. A esto se le sumó una crisis por un periodo de sequías y malas cosechas. Además, el desarrollo industrial se ve detenido por la escasez de petróleo y combustible local. Con menores ingresos estatales y mayor inflación, el gobierno se vio forzado a cambiar de rumbo económico, incentivando la producción y el desarrollo industrial agrícola, apareciendo así el segundo plan quinquenal, que proponía totalmente lo contrario al plan anterior.
¿Qué pasó, Perón? ¿Venías bien? Bueno. El IAPI elevó los precios que le pagaban los productores a un precio por encima del precio internacional. Se impuso una política de austeridad apoyada con la publicidad que te llenaba la cabeza con cualquier cosa con el objetivo de decirte que te guardes la guita. Dejó entrar inversores extranjeros y le sacó impuestos a las importaciones. Ah, a todo esto, no te conté que fue reelecto como presidente en 1952, dando inicio así a su segundo gobierno donde se contradijo totalmente. Mientras tanto, se fue ganando nuevos enemigos. La oposición empezó a crecer. La iglesia se reenojó cuando Perón sacó la educación religiosa, aprobó la ley de divorcio, legalizó la prostitución y sobre todo por el culto a Eva. Ah, no te conté quién es Eva. Bueno. Eva es la esposa de Perón y creó la fundación Eva Perón, donde Evita se relacionaba con los más pobres y financiado por las empresas que ella obligaba a donar, les daba juguetitos a los niñatos y todas esas cosas. El tema es que esto se convirtió en una doctrina, y cuando Eva muere, el pueblo le sigue pidiendo y rezando como si reemplazara a la mismísima Virgen María. Oh, Dios. Bueno, en fin. That's crazy. Crazy. La iglesia se puso en contra, y así también lo hicieron los militares, cuando Perón dejó de subsidiarlos. Y agárrate de tu tía cuando te cuente que las Fuerzas Armadas bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, intentando matar a Perón pero sin éxito. Uy, no lo puedo creer. Pero al final, ese mismo año tomaron el poder y a Perón no le quedó otra que tomarse el palo hacia Paraguay para más tarde irse a España, donde Perón muere. Nah, eso es mentira, porque en realidad Perón... Y aparece en 1973 para formar su tercer y último gobierno, pero eso es cosa de otro resumen. Esto fue el primer y el segundo gobierno peronista así nomás. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. I'll see you soon.